atraviesa, es de una punta a la otra de la curva, está mejor graduado. Si lo tengo más a la izquierda, es un suelo más grueso. Si lo tengo un poco más a la derecha, es un suelo más fino. Bueno, no van a ser especialistas en eso, ni siquiera los civiles tampoco son especialistas en todo esto, pero sí saber que hay un método que clasifica los suelos, que es de manera internacional, y que ustedes van a sacar información de eso. Y les decía que de los suelos finos vamos a clasificar entre limo y arcilla en función a límites de plasticidad. Bueno, ahora les voy a contar así como rápidamente, son algunos ensayos de laboratorio en donde cómo es que se define el límite de plasticidad del suelo, y eso hace que lo definamos desde el como limo o arcilla. Se llaman límites de Attenberg. Les comparto esto. Estos límites de Attenberg, en realidad, fíjense acá está bastante claro, se va pasando con distintas instancias de humedad, o sea, agregándole determinado tipo de cantidad de agua desde el estado sólido del suelo hasta una mezcla fluida de suelo y de agua. Se le va aumentando, acá dice humedad creciente, le vamos agregando agua claramente. Entonces, cuando va pasando de diferentes estados, del sólido al semisólido, del semisólido al plástico y luego al líquido, ahí vamos a definir el límite plástico y el límite líquido. La diferencia de esos límites se llama índice de plasticidad del suelo. Esto se hace en laboratorios, pesando, agregando agua y viendo porcentajes de humedad. Son estudios relativamente sencillos y fíjense, la definición de cuando un suelo, estamos en el límite líquido del suelo, o sea, cuando pasa ya de un estado plástico a un estado líquido, es tomando suelo, que obviamente estamos en el sector más finito, entonces estamos hablando entre limo o arcillas, es casi como una harina, y entonces se toma una muestra de ese suelo, se le determina un porcentaje de humedad y se hace una mezcla. Esa mezcla se coloca sobre esta copa de casa grande que tiene una herramienta, un accesorio. De esta forma lo ponemos así, como con una espátula. Se le hace una cuña, una ranura, y después se mide dándole vuelta a esta manijita que hace que esa copa de casa grande se levante y baje y golpetee. Se define al límite líquido en ese porcentaje de humedad en la cual con 25 golpes en la copa de casa grande, esa ranura se cierra, ¿sí? Es bastante a repetición que se hace, pero es la manera en que se define el límite líquido. Y el límite plástico también es un ensayo normatizado, no tiene sentido que lo miremos, pero claramente es la humedad de ese mismo suelo con la cual tengo esa mezcla de suelo con porcentaje de agua, en la cual yo puedo moldear cilindros de 3 milímetros de diámetro, que está la barrita de control, sin que se fisure.
se va moldeando sobre una placa de vidrio. Cuando eso se logra, esa humedad se logra, esa es la humedad que define el límite plástico. Y el índice de plasticidad es la diferencia de los dos. Tenemos más o menos parámetros, los límites líquidos, para arena, limo y arcilla, límites plásticos. Entonces, podemos hacer la diferencia y más o menos el índice de plasticidad de una arena es de 0 a 3, de limo es mucho más grande y de arcilla, fíjense, llega hasta 100. Arena en general, hablábamos que la arena era un suelo grueso, pero también a veces tenemos algunas arenas con granulometrías muy finas, pero la plasticidad es muy baja, totalmente diferente al limo o arcilla, en donde, bueno, claramente lo podemos moldear, ¿sí? De hecho, cuando se hace alfarería o demás, se utiliza con alto porcentaje de arcilla para poder moldearlo, porque es claramente un suelo muy plástico, ¿sí? Otro ensayo que decíamos que mide la deformación es el ensayo de triaxial, que es someterlo con una prensa y con agua a determinados valores en donde vamos a definir la deformación del suelo. Ese es otro ensayo que se utiliza también para tener características del suelo. Bueno, acá hay algunas características de suelos y los pesos específicos. Fíjense también algo que es lógico: cuanto más grueso es el suelo, mayor es su peso específico. Baja bastante en la medida que tenemos suelos finos, ¿sí? No es lo mismo, de todas formas, los suelos compactos que sueltos. Otra característica que podemos conocer de los suelos es el ángulo de fricción interna, que es claramente el ángulo si nosotros dejáramos al suelo caer desde una altura y se va a formar como un cono natural. Ese es el ángulo de fricción interna, de equilibrio natural del suelo. También lo podemos, hay algunos análisis de laboratorio que los definen. Son un montón de características que pueden aparecer en los estudios de suelo. Y por último, con todas esas informaciones, lo que a nosotros más nos interesa que nos den en nuestro estudio de suelo es la capacidad de carga máxima que se puede soportar por unidad de área. Lo pueden dar en toneladas por metro cuadrado, en kilos por centímetros cuadrados. Eso es lo que le pedimos al especialista del estudio de suelos. La capacidad de carga, que se llama QC, que habitualmente el profesional que haga el cálculo va a tomar un coeficiente de seguridad interesante, valores entre 2, 3, hay veces hasta 4, para obtener eso como capacidad de carga admisible, con la cual voy a hacer el cálculo de la estructura civil. Esa coeficiente de seguridad, que es re grande, re importante, hay veces tiene que ver también con las características del lugar. Eso lo define quien hace el estudio de suelo, el valor del coeficiente de seguridad. Hay suelos que pueden tener, o lugares en donde puede haber variaciones, sobre todo si estamos hablando de una construcción muy grande,
si bien se hacen muchos estudios de suelo, en las zonas adecuadas donde vamos a tener la mayor carga, hay porcentajes de incertidumbre, de desconocimiento, que hacen que se sugieran coeficientes de seguridad elevados, como mínimo un 2 o un 3. Hay veces son un poquito más grandes. Y después les quería mostrar, a ver por dónde está. Miren, este es un ejemplo de un estudio de suelo real, en donde en el informe van a decir el lugar donde es, cuál es la construcción que se va a hacer. Esperen que el objetivo por el cual le piden conocer el perfil del subsuelo en base al estudio de tres muestras a cielo abierto, luego determinar todas estas características físicas, la granulometría, los límites de Attenberg, la humedad natural, el peso específico, la capacidad portante, el nivel del agua freática y formular recomendaciones para la construcción con el fin de garantizar la estabilidad de la edificación. Eso es claramente lo que les tienen que dar como información de un estudio de suelo. Y después, el estudio de suelo, bueno, miren, acá hay algunas recomendaciones. Por ejemplo, para este caso, retirar el material vegetal o de relleno, cimentar a una profundidad mínima de 1,5 metros, diseñar la fundación o cimentación de tal manera que la presión máxima de contacto no exceda las 12,70 toneladas por metro cuadrado. Esto es la capacidad de carga para zapatas cuadradas o rectangulares y cimientos corridos. Inmediatamente determinadas las excavaciones para la construcción de las zapatas y obras de contención, las mismas deberán protegerse el fondo con un solado de concreto o de hormigón pobre para evitar alteración de propiedades físico-mecánicas del suelo por lluvias, ¿sí? Entonces, acá ya nos están diciendo, hagan la excavación y hagan lo que se llama en el lugar un hormigón de limpieza, ¿sí? Para no modificarlo. Y esto es lo que me parece interesante mostrarles. Por cada muestra que se hace lo que se llama un perfil estratigráfico. Entonces, lo van midiendo en profundidad y van diciendo cómo fue variando el suelo en distintos estratos. Esto es lo que sacan con los sondeos. Miren, desde el nivel 0 hasta casi los 2 metros hay una capa vegetal de relleno. Después encuentran de 1,80 m a 3,30 m, será más o menos en escala, un estrato de limo de alta compresibilidad. Fíjense, la clasificación SUX-MH, eso significa que M es un limo con alta plasticidad o compresibilidad. Y después se hizo hasta los 5 metros, en donde hay también un estrato de arcilla, que acá dice el suelo CL, arcilla, con baja plasticidad. La L es de low y la H de high, ¿sí? Por cada uno de las perforaciones se da el mismo perfil. Y después nos dan esta información en donde se habla del límite líquido, plástico, la granulometría y la clasificación del suelo.
de todas las muestras que se han hecho, se van dando información. Inclusive algunos hicieron sondeos y otros calicatas, y están también las imágenes en las cuales se fueron sacando las muestras del suelo. Bueno, ¿siguen por ahí? Sí, sí. La idea es que, bien Manuel, conozcan más o menos qué es lo que les van a brindar cuando ustedes pidan un estudio de suelo. Esto que hablábamos el otro día de qué lugar puedo tener dentro de la estructura, de si estoy pidiendo, estoy desde el lado de que están haciendo el proyecto. Bueno, claramente es importante que sepan qué información tienen que darles con el estudio de suelo. ¿Por qué les digo? Porque hay veces puede ser que hagan un estudio de suelo y les den la clasificación del suelo, que está buenísimo. Pero lo que es importantísimo que tengan, he visto estudios de suelo así, en donde te dan un montón de información y muchas clasificaciones de suelo y no te dicen la capacidad portante. Entonces, si van a dejar que después el ingeniero civil defina, no, para eso está el especialista. Tienen que dar el estudio de suelo con todos los perfiles, las clasificaciones, pero claramente te tienen que dar eso como les mostré, que a ustedes les queda en la plataforma, está subido, un caso de un estudio de suelo en donde te dicen, en ningún lugar se puede superar 12 toneladas por metro cuadrado de presión del suelo, ¿sí? Es más, se nota que como tienen un porcentaje de suelos finos, que tienen bastante plasticidad, fíjense que les recomiendan, hagan el pozo de la fundación y claramente impermeabilicen con un hormigón pobre. Eso es un hormigón, después lo vamos a ver, que no es resistente, pero de alguna manera impermeabilizamos, hacemos que a lo largo de la obra, si estamos en una época de lluvias, no se nos llenen de agua los pozos y empieza a modificarse la capacidad portante, ¿sí? Porque ya una vez que hacemos la excavación al suelo lo estamos modificando. Entonces, cuanto menos lo modifiquemos, mejor. Esas son como importantes recomendaciones, para eso buscamos el especialista, ¿sí? Entonces, a mí me parece que como ingenieros industriales, ustedes tienen que saber poder auditar este estudio del suelo. ¿Está bueno? ¿Está incompleto? ¿Yo necesito esto? Porque me lo va a pedir el ingeniero civil que está haciendo el proyecto. ¿Sí? Bueno, eso me parece que es interesante que ustedes conozcan y que sepan, inclusive, nada, que les hablen, este es un suelo fino o un suelo grueso o con índice de plasticidad de 80, sepan que están hablando casi de una arcilla, que la podemos moldear para hacer cerámica, ¿sí? Pero no es el mejor suelo para fundar. Cuanto menor plasticidad tenga, mejor, ¿sí? No lo elegimos a eso, claramente. Viene con el terreno en el cual vamos a construir. Pero eso hace que yo pueda hacer mi estructura con zapatas aisladas, por ejemplo, que es la forma más barata y económica de construir, o tenga que hacer toda una platea de fundación, que es cubrir toda mi superficie cubierta, mi edificio, capaz que con una platea de hormigón de 70 centímetros de altura, ¿sí? Que hace que el costo ya de la construcción sea diferente. En Olavarría hace poco hicieron un edificio en propiedad horizontal ahí por la calle España, no sé, y Hornos, Coronel Suárez, por ahí. INPO hizo un edificio de viviendas. Hicieron el estudio de suelo, por ahí corre como un brazo del arroyo. El suelo es
muy poco resistente, tuvieron que hacer de eje medianero a eje medianero toda la superficie del edificio una platea de fundación que tenía como 1,50 m de altura. Eso significa que hicieron 1,5 m de hormigón. Eso es muchísimo más caro a la estructura que poder fundar con zapatas cuadraditas, ¿sí? Abajo de cada columna, ¿sí? Eso hace a la importancia del estudio de suelo, sobre todo del nivel, esos perfiles que nos dicen cuál es el estrato más resistente, es el que me limita en la excavación. A veces puedo pensar hacer un edificio, un proyecto que tenga 2 subsuelos, entonces me tengo que ir a 7 metros abajo de la tierra para hacer, no sé, 2 pisos de cochera, supónganse, y hago el estudio de suelo, y después me dice que a 4 metros tengo el estrato más resistente. Entonces, o levanto todo el edificio y empiezo el último nivel de cochera, lo hago en la planta baja, o veo cuál es la evaluación que tengo que hacer para, si yo voy a excavar el suelo más resistente, de qué capacidad tiene el suelo a los 7 metros, para que es el nivel en el que yo quiero fundar. ¿Se entiende eso? ¿De dónde está la importancia de saber el suelo? Hace muchos años hay un edificio acá en Olavarría, que en el microcentro, en donde no se había hecho el estudio de suelo en su fundación, cuando se empezó a construir, y tiene un subsuelo, y después resultó ser que cuando empezaron a excavar, en realidad habían hecho un estudio de suelo fuera de época. Habían supuesto una capacidad portante del suelo sin tener claramente los resultados del estudio de suelo. Habían empezado a excavar y no tenían el estudio de suelo. Cuando llegó el estudio de suelo, el estrato más resistente se lo habían sacado, ¿sí? Se lo habían, porque tiene como uno o dos, no recuerdo, pisos de subsuelo de cocheras. Entonces, se terminó parando la obra, haciendo todo un trabajo carísimo de deprimir la napa, poner unas mantas geotextiles para evitar la filtración del agua, para modificar todo el sistema constructivo, la fundación. Deprimir la napa es carísimo, porque la presión del agua es importante. Cuando tenemos el edificio construido, está bárbaro, porque le venimos contrarrestando con todo el peso, pero como nosotros empezamos a construir por pedacitos, empezaban a hacer las fundaciones, si no bajaban la napa les levantaba la obra. ¿Me explico? La presión era más grande que el peso que tenía en las primeras instancias constructivas, hasta llegar a hacer, por ejemplo, no sé, 2 o 3 pisos de hormigón. Entonces, todas esas cosas no contempladas en tiempo y en forma pueden hacer que los costos de la obra no previstos, estos imprevistos que hablábamos el otro día en el precio de la obra, puedan ser muy grandes, ¿sí? Entonces, es importante darnos un tiempo para estudiar el suelo, para que se haga el cálculo y no evitar todos estos inconvenientes. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, si quieren, ya hicimos un mínimo descanso, pero podemos hacer otro. Y después vamos a ver un poquito esto mismo del suelo, pero en obras viales y las maquinarias.